Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, Germán González. Germán González es coordinador de macroeconomía de CLAPES-UC. Trabajó en el Ministerio de Hacienda del gobierno de Piñera, economista académico de la Universidad de Chile, y lo conozco hace mucho tiempo. Le tengo mucho respeto por el trabajo que hace. Y siempre tiene cosas interesantes. Hace mucho que no te entrevistaba, te entrevisté para el semanal, pero eso fue 3 preguntas rápidas, acá un poco más largo. ¿Qué tal, Germán? Gracias por estar acá. Hola Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto de estar contigo. Bueno, vamos primero, esta semana reunión de política monetaria, se anticipa que va a haber una nueva alza de tasas, el mercado anticipó, interpretó, y me incluyo, que en la minuta de la última reunión el Banco Central empezó a deslizar que empezaba a bajar el ritmo de las alzas porque estaba un poquito capaz que más preocupado también por el impacto en el crecimiento, por la recesión global que se avecina, o que muchos dicen que se avecina, y que entonces que la suba iba a ser a un ritmo menor de las últimas alzas. El mercado cree que va a ser 0,75 y que ahí se quedaría por 6 meses. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde ese momento. El peso se disparó, el precio del cobre sigue abajo, las tasas en Estados Unidos siguen subiendo, y bueno, en ese contexto, ¿qué crees tú que va a decir y lo que tiene que hacer el Banco Central, no solo en la reunión de esta semana, sino que de acá a fin de año? Bueno, lo primero es que la tasa de política monetaria ya ha subido bastante, ¿verdad? De un mínimo de 0,5% anual, o sea, se ha hecho gran parte del trabajo. Entonces estamos probablemente cerca de la etapa final de este proceso de normalización monetaria. Y efectivamente están ocurriendo muchas cosas que operan en sentido opuesto en varias dimensiones. El escenario internacional se ha deteriorado significativamente en la última semana. Hay, digamos, claros riesgos de recesión en Estados Unidos, también en Europa, y eso se está viendo reflejado en la caída de los precios de las materias primas, principalmente el cobre. Y por otro lado tenemos esta depreciación del peso que es inflacionaria en primera instancia, pero ciertamente está reflejando esta mayor debilidad de la economía mundial y de la cual somos muy dependientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos todavía con un problema de corto plazo bien significativo de alta inflación, pero muy pronto vamos a tener que empezar a preocuparnos de el escenario de recesión económica. Las cifras de IMASEC seguramente van a empezar a deteriorarse y el Banco Central tiene que mirar a 2 años, ¿verdad? Entonces, en ese balance yo creo que estamos cerca del término de este proceso de alza de tasas de interés. Y ya no me extrañaría que de aquí a fines de año estemos hablando de cuál es la mejor velocidad para empezar a reducir tasas y enfrentar este proceso de desaceleración que viene, probablemente que va a ser muy intenso, en un escenario en que hay además alta incertidumbre interna, donde la inversión probablemente va a caer de forma muy significativa estos años, y por lo tanto creo que el espacio para seguir subiendo tasas es bastante acotado, a pesar de que se ve que el problema inflacionario hoy día es muy relevante. Creo que hay que empezar a mirar más allá de ahora en adelante. Hay, una, hay varios economistas, y yo, aunque estudio economía, soy periodista, pero que hemos venido diciendo, yo he venido escribiendo, de que el contexto político, que el escenario político chileno, que llegó a un nuevo ciclo, y te pregunto porque tú, como asesor de Hacienda, creo que tuviste, sabes, el lado político, o sea, con guitarra, como analista de un equipo de estudio de un banco, y como académico. Pero te pregunto, si en un escenario que, bueno, se vota el plebiscito de la nueva Constitución, se va a estar debatiendo la reforma tributaria, que ya vamos a ir a eso, que se presentó la semana pasada, y también la reforma al sistema de pensiones que el gobierno promete presentar en agosto. En ese contexto, con una economía que, como dices tú, y no solo tú, desaceleración con la inflación quizás empezando a aplanarse, pero en ningún caso a bajar, con el empleo, la creación de empleo, de acuerdo a las últimas cifras, bastante frenado, ¿no? Y con peligro de que esto genere un malestar social. Es difícil, ¿no? Porque tú tuviste que hacer políticas públicas en un escenario también bastante complejo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede equiparar y balancear para que el país pueda seguir avanzando, ¿no? El corto plazo con el mediano y largo plazo.
Bueno, efectivamente es muy difícil y es particularmente difícil esta coyuntura que le ha tocado al gobierno de alta inflación, que golpea muy de cerca a la familia, especialmente de menores ingresos. El gobierno ha estado actuando, yo creo que hay que, digamos, tener esa capacidad y eso es precisamente lo que hace difícil esto para, por un lado, enfrentar los problemas de corto plazo que se están produciendo, me refiero al alza del precio de los alimentos, ¿verdad?, de la energía, donde el gobierno ha estado entregando algunas ayudas focalizadas, que me parece que es lo correcto, eh, pero no dejar de lado los compromisos que asumió el gobierno en materia tributaria, en materia de pensiones, ¿verdad? Eh, Ahora, pero yo siempre he sostenido que creo que uno no puede, digamos, dentro del gobierno, separar o aislarse de lo que está pasando en la coyuntura. O sea, yo creo que es importante tener en cuenta el contexto en el que está y adaptar ya sea la transitoriedad, ¿verdad?, de las medidas o la profundidad de las medidas al contexto político y económico que estamos viviendo. Yo creo que uno, digamos, en el gobierno no puede avanzar, ¿cierto?, en el programa de gobierno si es que las condiciones cambian de la misma forma, digamos, que si tal cual como se prometió durante la campaña. Yo creo que hay que tener esa flexibilidad. Em, yo la he visto parcialmente en estos primeros meses de gobierno. Aquí me refiero, por ejemplo, el aumento del salario mínimo. El gobierno lo celebró bastante, pero fue un aumento bien significativo, de nuevo aquí cumpliendo una promesa de campaña, pero que no tomó en cuenta en absoluto la situación del mercado laboral, sino que básicamente había que cumplir con ese aumento salarial y se transfirió a los hogares. Ahora estamos con la discusión tributaria también, una reforma tributaria bien agresiva, yo diría una de las más grandes de la historia chilena, ciertamente desde el retorno a la democracia, pero uno no encuentra aumentos tan grandes de la carga tributaria desde mediados de los años 70 en Chile. Por lo tanto, en paralelo, ¿cierto?, tenemos la discusión de la nueva constitución y por lo tanto estamos en un escenario de altísima incertidumbre y creo que los efectos van a empezar a verse una vez que tengamos caída de la inversión y que sea más difícil recuperar el empleo. Todavía no recuperamos siquiera los empleos perdidos durante la pandemia y creo que ahí efectivamente vamos a empezar a tener crecientes presiones políticas, ya las estamos viendo en algunos casos, y eventualmente presiones sociales, pero que todavía no ocurren, pero que es un riesgo que hay que tener presente en todo momento. Una pregunta. Está las bases, asumiendo, yo no te digo el peor de los escenarios, pero asumiendo que más o menos la tendencia que dice el Banco Central, el Fondo Monetario, los analistas privados de que, no sé, realmente no me leí lo que dice Clapes, pero que vamos a entrar al menos en una recesión técnica a finales de este año o a principios del próximo. Con, como dices tú, la inflación, si no disparada, no solo frenada, sino no cayendo, el empleo también con problemas y este malestar social que se puede traducir en, no sé, violencia o no. No. En ese escenario, dado que la economía chilena dentro de todo sigue siendo más o menos la macroeconomía ordenada, tiene las herramientas, entre lo que puede hacer el Banco Central, Hacienda, etcétera, tiene las herramientas para amortizar el impacto de eso en la gente y que el gobierno pueda seguir avanzando con su agenda de reformas sin tener que cambiar de rumbo muy drásticamente o sin enfrentar una crisis política como la que le tocó vivir al gobierno de Sebastián Piñera. A ver, desde el punto de vista de la política fiscal, eh, yo creo que es bien importante que hubo una expansión fiscal muy grande, digamos, durante los años de pandemia, eh, que llevaron a usar una parte de los fondos soberanos, ¿verdad?, al gobierno endeudarse. Eh, Chile todavía tiene una situación de bajo nivel de deuda en comparación internacional, menos de 40% del producto de deuda. Tiene algo de ahorros en los fondos soberanos, pero hemos ido agotando en el tiempo los espacios de respuesta de política fiscal. Lo que quiero decir es que hoy día estamos con una posición menos sólida que en el pasado para enfrentar un episodio como ese. No es que no tengamos espacio, o sea, las herramientas están. El hecho de que todavía tengamos un nivel de deuda
relativamente bajo en comparación internacional, genera ciertos espacios para acceder a financiamiento por el lado del sector público. También, como digo, quedan algo de fondos soberanos, pero estos espacios se han ido agotando y por lo tanto es sumamente importante que dentro de este cóctel, digamos, de cosas que están ocurriendo, también se produzca la consolidación fiscal, que está programada para este año y contempla una caída del gasto público de más de 25%, porque creo que eso es importante en el contexto que estamos, digamos. Este año no solo está subiendo la tasa de política monetaria y por lo tanto estamos retirando el estímulo monetario, sino que además el gasto público está cayendo del orden de 25% real, se está retirando el impulso fiscal también. Entonces, claro, algo se puede hacer porque no estamos en el peor de los escenarios, pero es importante en el contexto de Hacienda, ¿verdad? Hay un ministro de Hacienda que conoce perfectamente las finanzas públicas, hay un interés claro por fortalecer las finanzas públicas y eso requiere hacer un ajuste fiscal y limita de alguna manera los espacios para responder a un escenario como este y al mismo tiempo consolidar y sostener las cuentas fiscales. Entonces, digamos, estamos ahí en un dilema donde los espacios no son iguales a cero, digamos, pero son menos que en el pasado y hay una necesidad por consolidar las cuentas fiscales para evitar el riesgo, por ejemplo, de seguir perdiendo en la clasificación de riesgo soberano. Perfecto. Bueno, vamos a lo que tocamos no, por encima, la reforma tributaria. Tú la describes como una de las más grandes de la historia de Chile, sin lugar a duda la más grande de retorno a la democracia. ¿No? El gobierno dice que en la práctica solo el 3% de los chilenos van a tener que pagar más impuestos y que lo que están haciendo no es nada de laboratorio, que son simplemente acercándonos a lo que los países que tienen, bueno, los países de la OCDE y también los países que al mismo nivel de desarrollo de PBI per cápita que tiene Chile ahora han tenido en el pasado, teniendo como métrica, como vara, países lo que uno aspira a ser, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves? ¿La ves demasiado ambiciosa? ¿La ves anti-inversión? ¿La ves demasiado progresista? Describe tú, además que tú trabajaste, supe antes de ir al aire, me contaste que fuiste parte de la reforma tributaria, del equipo que trabajó en la reforma tributaria del gobierno anterior. Bueno, acá nuevamente estamos frente a un proyecto de reforma tributaria que cumple, ¿cierto?, plenamente con lo que se prometió en el programa de gobierno. Y aquí entra, digamos, esta discusión de si es que había que hacerlo tal cual o había que moderar el aumento de la carga tributaria, considerando el escenario externo e interno que estamos enfrentando. Es una primera cosa, una reforma tributaria grande. Segundo, creo yo que esta reforma va a cambiar y debiera cambiar bastante porque es la posición del gobierno en materia tributaria, pero esta reforma para convertirse en ley tiene que ser aprobada por el Congreso, donde el gobierno no tiene mayorías, y por lo tanto creo yo que vamos a entrar en un periodo prolongado de discusión, como no ha sido con la mayoría de las iniciativas, que son relativamente pequeñas comparadas con esta que ha ido presentando el gobierno hasta ahora. La mayoría de las cosas que ha ido presentando el gobierno, como el salario mínimo, ¿verdad? Aumentar los fondos para el MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, han pasado muy rápido por el Congreso. Creo que aquí va a haber una diferencia, porque este es un tema complejo, ¿cierto? Los aumentos de impuestos, cuando hablamos de 4 puntos del PIB, más de 12.000 millones de dólares anuales de recaudación es lo que se busca. Esto afecta a las empresas, afecta a las personas, a sectores específicos, a las finanzas públicas, y por lo tanto creo que viene una discusión bien grande. Esa discusión lo que hace es que abre el escenario tributario en un contexto en que también está abierto el escenario constitucional completamente. Entonces creo que estamos en un contexto de alta incertidumbre que nos va a acompañar por un buen tiempo, y eso claramente es algo que no es bueno para la inversión, para el crecimiento de largo plazo y para la creación de empleo. Entonces, creo que hay una cierta desconexión entre este proyecto y la situación económica. Entiendo que tiene un objetivo más bien de financiar políticas de largo plazo, y también entiendo que es parte de las promesas que tenía este gobierno, pero creo que va a haber un daño sobre la economía. Me parece también que hay muchas tasas que se están proponiendo que son altas
objetivamente altas, y que probablemente están ahí porque el gobierno sabe que se van a tener que negociar. Me refiero, por ejemplo, al royalty, el impuesto al patrimonio que se propone con tasas de hasta 1,8%, una tasa elevada en comparación internacional. Si nos comparamos en este caso con países de la OCDE, los países de la OCDE han ido eliminando el impuesto al patrimonio. Nosotros queremos experimentar con este impuesto, que probablemente algo de recaudación va a generar, pero estos impuestos en general recaudan poco, son difíciles de administrar, y generan salidas de capitales. La experiencia en Europa es bien clara en esa línea. Hay solo 4 países de la OCDE que tienen impuesto al patrimonio en este momento. A veces yo decía en otra entrevista que a veces nos gusta compararnos con la OCDE y a veces no nos comparamos tanto con la OCDE. Tal Este cual, es un eso es caso, cierto. es un caso en que los países de la OCDE han abandonado este impuesto, nosotros queremos ponerlo. Tenemos aumento de las tasas de impuesto. Efectivamente, yo creo que hay un efecto claro redistributivo en esto, que esta es una reforma que van a pagar las personas de mayores ingresos en nuestro país, pero creo que el análisis tributario de una reforma tributaria es incompleto si no tiene en cuenta también los efectos económicos sobre los incentivos a invertir, a ahorrar, a generar empleos. Creo que eso no está hoy día en la discusión y me parece bien complejo que solo estemos mirando una parte del análisis, que es la parte más bien redistributiva. Yo creo que hay sectores como el sector inmobiliario que genera empleos, que genera actividad por la construcción, y el sector minero que están viendo con bastante preocupación, digamos, las iniciativas que se están proponiendo. Ahora, como dije al principio, creo que esto se va a discutir y que va a tomar algún tiempo antes de convertirse en ley. Mi reacción es que perdón, mi lectura es que la reacción a esta propuesta ha sido bastante más, no sé si la palabra es positiva, menos agresiva desde el parte del empresariado y del sector privado y de la derecha del Congreso a la reacción visceralmente negativa que tuvo la reforma tributaria que presentó Michelle Bachelet, que al final todo se le critica porque terminó siendo un parche que se hizo, dicen que se hizo en la cocina del senador Saldívar, entre 4 paredes, que no le contaron a nadie, que es un parche que la votó la UDI y que a las 2 semanas la UDI estaba en contra. Entonces, me da la impresión de que por lo menos acá se hubieron estos diálogos sociales, pero que hay más espacio, y corrígeme si es que estoy mal, que hay más espacio, por lo que noto, que hay monedas de cambio, que hay más espacio para que sea una reforma la que finalmente se apruebe, y el gobierno dice que la quiere tener aprobada a fin de año, sea más consensuada que la última de un gobierno de izquierda, por lo menos. Sí. Yo creo que eso tiene que ver en parte con la forma en que se presentó el proyecto, ¿verdad? Recordemos, la reforma del 2014 fue presentado como un ataque directo a los más poderosos, ¿verdad? Fue un proyecto que venía listo y que se presentó rápidamente al Congreso sin mayor debate, sin mayor comunicación. Yo creo que el gobierno ahora, y en particular el ministro Marcel, ha actuado en ese sentido de mejor forma, ¿verdad? Ha buscado eh, dialogar, por cierto, presentar su iniciativa. Además que, digamos, la persona de Mario Marcel genera bastante confianza entre el mercado, entre los analistas, entre los empresarios, y eso da cierta, digamos, mayor tranquilidad al momento de enfrentar un proyecto de esta envergadura. Pero sin perjuicio de eso, creo que falta escuchar a los gremios, falta escuchar a los técnicos en distintas áreas, tanto abogados como economistas o de las áreas que corresponda. Creo que ese debate es sano tenerlo, ¿verdad? Y en algún momento se dijo que la reforma tenía que estar aprobada en septiembre. Ahora se ha cambiado esa visión porque esté bien avanzada antes del presupuesto, eso me parece más razonable. Y bueno, creo que yo comparto esa visión, que ha sido una reforma que ha sido mejor recibida, y creo que eso es porque el gobierno ha mostrado una voluntad de diálogo, y creo que eso es importante para sacar adelante proyectos como este. Bueno, se nos acaba el tiempo porque ya nos pasamos. Normalmente este programa es de 22 minutos, llevamos 26. La última pregunta. Te pongo contra la pared un poco. ¿Eres optimista, pesimista o estás en la vitrina mirando el sentido de lo que se viene? Así que la economía
se viene muy complejo o que Chile tiene la soltura política y las herramientas macroeconómicas para poder capear esta ola que estamos viviendo ya y que se viene más dura en el segundo semestre? No, yo soy optimista porque hemos construido en las últimas décadas instituciones sólidas. Tenemos un Banco Central autónomo muy respetable, un sistema financiero robusto, bien fiscalizado y supervisado. Tenemos un gobierno, ¿verdad? Una política fiscal responsable. Y por lo tanto creo que eso nos debiera dar tranquilidad respecto de lo que viene. Digamos, no tengo claridad cuál va a ser el escenario a futuro, ¿verdad? Puede ser muy complejo en términos económicos, pero nuestro país sigue estando, ¿verdad? Bien preparado para hacer frente a ese tipo de escenarios, y creo que yo desde ese punto de vista, más allá que, digamos, comprender que las economías tienen ciclos y que estamos acercándonos a la parte mala del ciclo, yo soy optimista respecto a la capacidad de respuesta de nuestras instituciones. Creo que las instituciones son fundamentales para el desarrollo. Me preocupa que eso sigan fortaleciéndose, pero lo que hemos construido hasta ahora es lo que nos permite, digamos, enfrentar con tranquilidad las fases negativas del ciclo, y los episodios de alta incertidumbre como los que estamos enfrentando en este momento. Bueno, con eso cerramos. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC, académico de la Universidad de Chile. Germán, muchas gracias. Estoy seguro que en los próximos meses volveremos a hablar. Gracias por estar acá y será hasta la próxima. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Que esté muy bien, muy buena tarde.